Hola gente, hoy les voy a contar una historia fascinante. Es la historia de uno de los primeros algoritmos para realizar un cálculo matemático y es debido al gran matemático griego Euclides. Vamos a ver de qué se trata. Como les contaba, Euclides fue un gran matemático griego que vivió hacia el siglo III a.C. Él escribió un gran tratado de matemática, el Elementos de Euclides, un tratado de matemática en 13 tomos, en el cual se propuso incluir todo el conocimiento matemático de la época. En ese libro aparece uno de los primeros algoritmos que se conoce para calcular el máximo común divisor entre dos números. El algoritmo de Euclides es mundialmente famoso y permite calcular el máximo divisor común entre dos números sin necesidad de factorizar los números. Ese es el gran aporte que hizo Euclides, ya que el problema actual es la factorización de grandes números. En computación clásica, para factorizar un número muy grande, si bien se conoce el algoritmo o métodos para hacerlo, demanda muchísimo tiempo. Una computadora clásica puede tardar cientos de años en factorizar un número muy grande y eso es la base de la fortaleza de los métodos de encriptado actuales como el RSA. De hecho, IBM planteó un desafío que era la factorización de un número de 1024 dígitos decimales. IBM dio un premio de $100.000 para quien lograra factorizar ese número y el premio se declaró desierto. De hecho, hace más de 2000 años que los matemáticos vienen intentando encontrar un método para factorizar grandes números. En una computadora cuántica sí se conoce la forma de factorizar un número muy grande, es el algoritmo de Peter Shor, pero actualmente no tenemos la potencia de cálculo, la cantidad de qubits necesarias para factorizar un número muy grande. Así que por el momento estamos a salvo con los encriptados actuales. El gran aporte de Euclides, entonces, es justamente permitir encontrar el máximo divisor común entre dos números que pueden ser muy grandes sin necesidad de factorizar esos números, usando simplemente restas. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Euclides. Además, vamos a encontrar una mejora al algoritmo de Euclides. Y por último les voy a presentar un programita en Python para que vean la velocidad a la que se pueden encontrar el máximo divisor común de dos números de muchísimos dígitos. Bueno, vamos a la pizarra y comenzamos a trabajar. Dados dos números enteros, A y B, el máximo común divisor de esos dos números es un número D, supongamos, tal que es el número más grande, el entero más grande, que divide exactamente tanto a A como a B. Entonces, si D es el máximo común divisor entre A y B, quiere decir que A dividido D es igual a un número n y que B dividido D es igual a otro número, m, tal que n y m son números enteros y d es el número más grande que los divide exactamente, es decir, dejando resto igual 0. La forma tradicional de encontrar el máximo divisor común entre dos números, a y b, es directamente factorizándolos. Supongamos que queremos encontrar el máximo común divisor de estos dos números, 150 y 45. ¿Cómo hacemos? Bueno, tomamos el primer número, 150, y lo empezamos a dividir por todos los números primos por los cuales sea divisible. Entonces dividimos a 150 primero por 2, nos da 75, con resto 0. 75 lo podemos dividir por 3 ahora y nos da 25
El 25 ahora lo podemos dividir por 5, es igual a 5. Y por último, 5 lo podemos dividir de nuevo por 5. 5 dividido 5, 1. De modo que este número 150 lo podemos escribir ahora como 2 por 3 por 5 al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo, factorizamos el número 45. Tomamos el número 45 y empezamos dividiéndolo primero por 3, eso nos da 15. Lo podemos dividir de nuevo por 3, que nos da 5. Y por último por 5, ahí se terminó la factorización. Y resulta que 45 lo podemos escribir como 3 al cuadrado por 5. Ahora, para calcular el máximo común divisor de estos dos números, tenemos que tomar los factores primos comunes con su menor exponente. Aquí tenemos como factor primo común el 3, su menor exponente es el 1, esto es como elevarlo a la 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, el máximo común divisor, vamos a ir armándolo, de 150 y 45 es igual a 3 a la 1 por 5 a la 1, porque 5 es factor común, pero el menor exponente es 1. Lo que quiere decir que el máximo común divisor es igual a 15. 15 es el número más grande que divide exactamente a 150 y a 45. Por supuesto, 150 dividido 15 es 10 y 45 dividido 15 es 3. Y no hay ningún número entero más grande que pueda dividir exactamente a esos dos números. Fíjense que para encontrar el máximo común divisor de estos dos números tuvimos que factorizarlos. Si los números son chiquitos, los podemos factorizar fácilmente, pero si los números son muy grandes, puede ser que el primer número primo que lo divida, si es que no es directamente ese número un número primo, bueno, sea un número primo muy grande también. Y vamos a tardar un montón de tiempo en encontrarlos. Lo que observó Euclides es que si un número d divide a A y el mismo número d divide al número b, entonces también ese número d tiene que dividir a la diferencia entre a y b. Es decir, si a menos b es igual a c, entonces como d divide exactamente a, lo podemos escribir como d por n, es decir, a es igual a n por d. Y como el mismo número d divide exactamente a b, b es igual a m por d. Y esto es igual a c. De modo que sacando un factor común d, n menos m por d es igual a c. Con lo cual, n menos m, que es un número entero también, es igual a c sobre d. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que d divide también a c, porque n menos m es un número entero, y n es mayor que m si a es mayor que b. Entonces Euclides dijo, entonces lo que podemos hacer es ir haciendo las restas, y de esa forma encontrar el número que divide a un número cada vez más chiquito. El método entonces de Euclides para encontrar el máximo divisor común entre dos números, por ejemplo 150 y 45, es, aplicando esta propiedad, hacer lo siguiente. Tomamos primero 150, le restamos 45 y eso es igual al número 105. En el segundo paso nos quedamos con los dos números más chiquitos, 45 y 105, y hacemos 105 menos 45. Siempre restamos de esta forma. Y eso es igual a 60. Tercer paso, nos quedamos con los números más chiquitos,
y restamos el menor del mayor, o sea, 60 menos 45. Y esto es igual a 15. Volvemos a hacer la resta de los números más chiquitos, 45 menos 15. Y eso nos da igual a 30. Volvemos a restar los dos más chiquitos, 30 menos 15. Y eso nos da igual a 15. Y por último restamos los dos más chiquitos, 15 menos 15, que nos da 0. Cuando llegamos al 0, entonces, justo este número anterior es el máximo común divisor de los dos números que estamos considerando. Bueno, el método de Euclides nos permite encontrar el máximo divisor común entre dos números sin factorizar, haciendo restas. Pero fíjense que si el número A es un número muy grande y el número B es un número medianamente grande, podemos tardar mucho tiempo, podemos tener que hacer muchas restas para llegar a encontrar el máximo común divisor. Una mejora a este método es usar división en vez de restas. Entonces, en este caso, fíjense que si A es el número más grande y lo dividimos por B, esto nos va a dar un valor X, otro número entero, y un resto R. De modo que podemos escribir al número A como X por B más R. Entonces, fíjense lo que podemos hacer. A, podemos pasar X, B de este lado, y eso va a ser igual a R. Si D divide a A, entonces, como antes, podemos escribir A como N por D. Y podemos escribir el número B como M por D. Y esto es igual a R. Y de nuevo, como hicimos antes, sacando factor común D, nos queda que N menos X por M por D es igual a R. De modo que esto, como N menos X por M es un número entero también, quiere decir que D divide también a R. Supongamos entonces ahora querer encontrar el máximo común divisor entre los mismos dos números, 150 y 45, que calculamos antes. Entonces, lo que hacemos es, primero tomamos 150, lo dividimos por 45, esto nos va a dar 3 por 45, 135, con resto 15. Ahora, ¿qué hacemos? El algoritmo dice que hagamos lo siguiente, que tomemos el divisor y lo pongamos en el lugar del dividendo, y que dividamos por el resto. Una vez que hacemos esta cuenta, nos queda 3 por 15 igual 45, resto 0. Cuando llegamos a tener un resto 0, entonces este número es el máximo común divisor de 150 y 45, en este caso 15. El último divisor que nos lleva a resto 0. Y fíjense que aquí, a diferencia del método de Euclides, tuvimos que hacer solamente dos cuentas de dividir. En 1844, Gabriel Lamé probó que la cantidad de divisiones máxima que podemos necesitar es igual a 5 veces la cantidad de dígitos del número menor. De modo que está acotada la cantidad máxima de operaciones que tenemos que realizar para aplicar este método mejorado de Euclides para encontrar el máximo común divisor. Para terminar, les quiero mostrar este pequeño programa en Python para calcular máximo divisor común entre dos números enteros A y B. El programa primero permite el ingreso de los dos números, se fija cuál es mayor, si
A es menor que B, los da vuelta, de modo que A siempre sea el número mayor y B el menor. Y luego calcula el resto de dividir A por B. Es la operación módulo, A módulo B. Eso nos da el resto de dividir A por B. Luego, mientras que el resto sea mayor que 0, pone A igual a B y B igual al resto, y vuelve a encontrar el nuevo resto de dividir A por B. Es decir, está pasando el divisor al dividendo y el resto al divisor. Luego encuentra el nuevo resto y sigue la operación hasta encontrar un resto igual a 0. Cuando termina pone máximo común divisor igual a B, que es el divisor, el último divisor cuando encontró resto 0. Y lo imprime. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo hacemos correr y vamos a empezar con los números que habíamos puesto originalmente, 150 y 45, que nos da por supuesto el máximo común divisor igual a 15. Bueno, vamos a poner ahora unos números un poco más grandes. Y fíjense, en un instante encuentra el máximo común divisor. Vamos a volver a correrlo, ahora sí, con números totalmente enormes. De los cuales ni siquiera sabemos si pueden ser números coprimos, es decir, que no tengan ningún divisor en común. Y es lo que pasó aquí. Estos dos números son números coprimos, es decir, que su máximo común divisor es 1, no tienen ningún divisor común. Para terminar vamos a poner otros números y vamos a asegurarnos ahora sí de que tengan por lo menos un divisor en común. ¿Cómo hago eso? Los termino en un número par. Y a ver qué pasa. Bueno, el máximo común divisor de esos dos números es simplemente el número 2. Fíjense que es prácticamente instantáneo el cálculo del máximo común divisor entre dos números utilizando este algoritmo. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil esta explicación y nos vemos en el próximo.